El artista florentino Leonardo da Vinci tituló a esta obra Cristo como Salvador del Mundo, pintura propia del Renacimiento y realmente representativa del autor. Hablemos de esta creación. El Cristo como Salvador del Mundo, o Salvator Mundi, es una pintura al óleo sobre panel de nogal atribuida a Leonardo da Vinci, datada de entre 1505 y 1515 aproximadamente. El cuadro no se dio a conocer al público hasta 2011, con motivo de la exposición de la National Gallery de Londres, que llevó como título Leonardo da Vinci, pintor de la corte de Milán, en la que se presentaba tras la restauración de Jean Dwyer Modestini, quien eliminó el antiguo repintado y restauró las zonas especialmente comprometidas. En la pintura, Jesucristo está representado de frente y de medio cuerpo, como es típico de la iconografía, levantando la mano derecha para bendecir y con la izquierda sostiene el globo terráqueo, símbolo de su poder universal. Este globo debe identificarse con un instrumento óptico de aumento, una esfera hueca de vidrio llena de agua. Por lo tanto, una peculiar lente esférica utilizada desde la antigüedad para mejorar la visión, y no una esfera calcita como se suponía anteriormente. Iconográficamente, la esfera de cristal se relaciona con los cielos. En la cosmología tolemaica, las estrellas fueron incrustadas en una esfera cristalina celeste fija, compuesta de éter, con la Tierra esférica en el centro del universo. Según Martin Kemp, lo que está en el Salvator Mundi es realmente un salvador del cosmos, y esta es una transformación muy leonardesca. El artista utilizó una técnica conocida como esfumato, que se refiere a la suavidad y la mezcla de colores y tonalidades en la pintura. Este enfoque de la técnica permite que las líneas sean suaves y los colores se mezclen entre sí sin bordes duros, dando así una apariencia realista y naturalista. La técnica del esfumato se puede ver claramente en el rostro de Cristo y en la esfera de cristal que sostiene en su mano izquierda. Otro aspecto importante de la obra es la representación de Cristo en sí. El artista ha retratado a Cristo con una mirada penetrante y misteriosa. Sus ojos, aunque parecen mirar hacia afuera, también parecen estar enfocados en algo más allá de lo físico. La mirada de Cristo es un tema recurrente en las obras de Leonardo da Vinci, y es evidente que el artista estaba tratando de transmitir un mensaje profundo a través de esta pintura. La historia de Cristo como Salvador del mundo es bastante complicada. Aunque se cree que la pintura fue creada alrededor del año 1500, la obra desapareció durante varios siglos antes de ser redescubierta en 2005. En ese momento, la pintura estaba en mal estado, pero fue restaurada y luego vendida por una cantidad récord en 2017. Desde entonces ha habido muchas preguntas sobre su autenticidad y su origen. Ahora te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra Cristo como Salvador del Mundo data del año 1500. Su autor es Leonardo da Vinci. La técnica óleo sobre nogal. Su estilo Renacimiento. Tiene una medida de 45 por 65 centímetros y es propiedad del príncipe de Arabia Saudita Mohammed bin Salman. Coméntanos, ¿consideras que la obra de Cristo como Salvador del Mundo es relevante en la historia del arte? Suscríbete para más contenido como este y déjanos saber si el video te gustó. Hasta la próxima.